Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos y poder presentarles este tutorial para tejer este camino de mesa con 2 agujas y estambre. Está paso a paso con todas las indicaciones para que usted pueda empezar el tejido y terminarlo hasta el final. Lo puede tejer lo ancho que guste y lo largo que necesite en cualquier forma. Tiene todas las instrucciones. Vamos y lo empezamos. Para tejer este camino de mesa voy a usar este estambre, es Alice Super Lana Maxi. Este es el número 1, color crudo. Y usé en este tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto es lo que quedó de la última madeja. 100 gramos de cada una, casi 900 gramos en total. Voy a usar agujas circulares, son del número 15, 10 milímetros. Esta hebra que la tengo hacia la parte del frente es la punta del estambre y esta que está por la parte de atrás es la que va a la madeja. Empiezo con esta hebra, que es la que va a la punta, la paso por arriba, tomo el lazo, que es la que va a la punta, la paso, suelto y ajusto. Ahí está el primer punto. De nuevo, esta hebra es la punta, una lazada hacia la hebra que va a la madeja, paso, suelto y ajusto. Ahí son 2. Voy a continuar la punta, la madeja y sale por el lazo, suelto y ajusto. La punta, la madeja, paso el lazo, lo suelto y ajusto. Aquí están las 2 hebras. En la parte de abajo se toman juntas las 2 hebras para sostenerlas y poder estar tomando el punto y cuento 1, 2 y 3. Son 3 pasos. Es 1, 2 y 3. Ajusto 1, 2 y 3. Suelto y ajusto. Y así hasta tener los 52 puntos. Para mí es recomendable hacerlo un poco suelto el punto. Sin ajustar demasiado el punto. Y se va a continuar hasta tener los 52 puntos. Aquí están los 52 puntos ya en la aguja. Le doy vuelta para empezar. Este va a ser el lado revés del tejido, donde están estos lacitos, y este lado está como la mitad de una cadena. Aquí se va mirando
un lacito de una cadena. Este es el lado derecho y se va a empezar el tejido al lado revés. Y se tejen 4 puntos derecho, es 1, 2, 3 y 4. Voy a usar esto para marcar, para separar los puntos. Aquí están los 4 puntos derecho. Los siguientes puntos va a ser punto revés. Hasta tener al final los últimos 4 puntos y se van a tejer como estos 4 de inicio con punto derecho. El final de la primer vuelta, los 4 puntos se tejen derecho, estos 4 puntos es la orilla de cada lado. Ahí está terminada la primer vuelta. Se empieza la segunda vuelta, todos los puntos van a tejerse con punto revés. Para que estos 4 puntos estén siempre al lado revés. Ahí están los 4 puntos. Aquí los separo. Y los siguientes, toda la vuelta va a ser punto revés. Son 4 vueltas, que es la orilla de inicio. Así se va a continuar hasta terminar la vuelta 2. Terminada la segunda vuelta, todos los puntos, punto revés. Y se empieza la vuelta 3 tejiendo los primeros 4 puntos derecho, así como la primer vuelta. 4 puntos derecho, paso la marca y aquí enseguida se va a tejer punto revés. Punto revés. Esta es la tercera vuelta. Al final se tejen los 4 puntos con punto derecho en la vuelta 3. Llego a los últimos 4 puntos, se tejen derecho. Al momento de estar tejiendo los puntos derecho de cada lado, estamos al lado revés del tejido. Ahí están los 4 puntos y se termina la vuelta 3. Vamos a tejer la última vuelta de la orilla. De esta orilla le doy vuelta y se tejen los 4 puntos, así como está, punto revés en cada lado, así como está el punto, así se va a tejer. Son 4
revés. Esta vuelta es la 4, que es la última de la orilla. Ahí pongo el marcador y los siguientes puntos revés. Esto es solamente para formar la orilla del tejido. Y tejemos los últimos 4 puntos, punto revés. Es la vuelta 4. Esta es la última vuelta, la 4 se termina todo punto revés. Le doy vuelta y se empieza a enumerar las vueltas, la vuelta 1 para que se empiece a formar los motivos. Aquí estamos al lado revés del tejido porque estos puntos están al lado derecho. Y se tejen siempre así como está el punto derecho, los 4 puntos. Se pasa la marquita y se tejen 10 puntos revés. Estos 10 puntos que siguen de los 4 siempre se van a tejer en todo el tejido punto revés. Aquí voy a contar, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Separo los 10 y se empieza a tejer 24 puntos, punto resorte, que son los puntos que se van a cruzar para ir formando el motivo. Se empieza, como estamos al lado revés, se va a tejer un revés, un derecho, un revés, un derecho, voy a contar los puntos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 puntos. Se marca y los siguientes 10 que son 2, 4, 6, 8, aquí son los 10 puntos, se van a tejer punto revés. Al lado contrario de la vuelta anterior. Faltan 2 puntos. Se pasa la marquita y se tejen los 4 puntos. Ahí está. Es la primer vuelta después de las 4 vueltas de la orilla. Aquí se empieza a tejer la segunda vuelta. Tenemos los primeros 4 puntos revés
se van a tejer igual, revés, así como se presenta el punto, así se teje. Punto revés. Y los siguientes 10 puntos siempre se tejen revés, en cualquier lado revés. Aquí se pasa la marquita después de que se tejieron los 10 puntos y se empieza a tejer los 24 puntos. El primer punto es revés, derecho, revés, derecho, igual aquí, así como está el punto, se teje cada uno. Revés, derecho, este es el último, derecho, se pasa la marquita. Esta es la segunda vuelta. Estos 10 puntos que siguen van a ser revés, los 10 puntos. Aquí se terminan los 10 puntos, revés, se pasa al marcador y los últimos 4 puntos, revés. La segunda vuelta. Le doy vuelta y se empieza la tercera vuelta. Punto derecho, estamos al lado revés del tejido. Los 10 puntos se tejen revés, los 10 puntos revés. Esta es la tercera vuelta. El primer punto lo tenemos revés, derecho, revés y así hasta terminar los 24 puntos en la tercera vuelta. Los 24 puntos y los siguientes 10 puntos revés es la vuelta 3. Los 10 puntos, punto revés, se pasa la marquita y tenemos los últimos 4 y se termina la vuelta 3.
Así como se tejieron estas últimas 3 vueltas, se va a tejer hasta la vuelta 22. Este es las 4 vueltas de la orilla y estos son los 4 puntos al lado derecho, están al lado revés. Se suelta y solo hace la orilla ahí. Aquí se tejen las 22 vueltas para cruzar 12 y 12 puntos, que son los 24 puntos en total que se están tejiendo con punto resorte o punto elástico. Este es el siguiente lado de la orilla. Se va a llegar a la vuelta 22 y se cruzan los puntos. Si ya tengo las 22 vueltas para cruzar los puntos, aquí terminé. Esta es la vuelta 23 para cruzar los puntos. Pongo a descansar en la aguja auxiliar. Esto, si sabe tejer con 2 agujas, ya sabe cómo descansar los puntos, y si no, lo puede hacer con cualquier auxiliar de aguja. Con un seguro grande también se puede. Hay diferentes formas de cómo ponerlos a descansar. Los puntos que se van a dejar de tejer después de los 10 puntos revés. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los dejamos descansar hacia la parte de atrás y se van a tejer los siguientes 12. Aquí se pueden tejer 10 y 10 si no quiere tanto punto para cruzar. Depende del hilo y también lo ancho que vaya a tejer este proyecto. Aquí tengo la marquita. Y empiezo. El primer punto es derecho, es este que se va a tejer. Estos están en la parte de atrás. El primer punto derecho, revés. Aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Ahí están los 12. Estos que siguen son los 10 puntos revés, la orilla. Aquí se van a tejer los puntos que están en la parte de atrás descansando. Esto los tengo que pasar. Ahí están los puntos. Y se tejen los siguientes 12 puntos, empezando con un derecho, que es el que sigue,
Ahí están los puntos. Para empezar, el primer punto derecho, un revés, ok. El siguiente, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el último lo voy a tejer revés. Ahí están los puntos. Aquí cruzan, este para el lado derecho y los de abajo están hacia el lado izquierdo. Aquí se va a continuar tejiendo los 10 puntos revés hasta terminar la vuelta, así como se tejieron las 22 vueltas, se van a seguir tejiendo se terminan los 4 puntos revés y está terminada la vuelta 23. Se van a continuar tejiendo. Aquí se tejieron 22 vueltas de la base hacia arriba. En la 23 se cruzaron los puntos y de esta vuelta de la 23 se van a tejer 30 vueltas para volver a cruzar los puntos. Así se va a continuar, empezando y terminando cada vuelta, así como las 22 vueltas que se tejieron. Los 10 puntos revés de cada lado. Aquí están los puntos que se cruzaron en la segunda vuelta. Esta es la primera vuelta. Esta es la segunda vuelta. Después de la marquita se tejen los puntos, un derecho, un revés, un derecho, derecho, revés, revés, un derecho, un revés. En estas dos vueltas queda un poco ajustado el punto, pero de ahí no es problema porque son pocos puntos. Un derecho, un revés, un derecho, esto se va ampliando en las siguientes vueltas, ya es más rápido, sin problema porque tenemos las marquitas y no podemos pasarnos del punto.
Aquí está el último, revés, la marquita y el resto 10 puntos y los 4 puntos de la orilla. Y así se va a continuar tejiendo. Cada 32 vueltas se van a cruzar igual que en la vuelta 23 se cruzaron. Ya teniendo toda la medida que se necesite, estos son los últimos puntos que se cruzaron. Después de estos últimos, son 22 vueltas, igual que estas anteriores. Y enseguida se van a tejer las 4 vueltas, así como se empezó el tejido, en esta misma forma. Este punto de 4 vueltas es lo mismo que aquí, los lados de los puntos cruzados y la orilla, pues ya saben que son 4 puntos en cada lado. Al lado derecho, ahí está. Así lo vamos a seguir. Aquí estamos al lado derecho. Aquí ya empecé la primera vuelta de las 4. Este punto no cambia. Este punto no cambia. Igual también las orillas. Lo único que va a cambiar es aquí. Los 24 puntos se van a tejer en esta misma forma de estos espacios de los lados. Con punto revés, todos los puntos a cualquier lado del tejido para formar la orilla del tejido, que es el final que se le va a dar a la punta. Aquí está la marquita, aquí le falta la marquita, ya se la quité porque todos los puntos ya van a ser igual. Se va a continuar tejiendo. Están terminadas las 4 vueltas con punto revés a cualquier lado del tejido, no incluyendo las orillas. Aquí se empieza a cerrar los puntos al lado derecho del tejido. Aquí está el doblez de la orilla. Si ya sabe cerrar los puntos, lo va a hacer en la forma que usted lo sepa hacer. Aquí en este primer punto, paso el lazo a la aguja y tomo 2 puntos. Dos puntos. Los primeros 4 puntos. Así hasta terminar esta última vuelta para ir cerrando punto por punto, así tener la orilla ya terminada. Aquí le muestro cómo queda al final de ir cerrando cada punto. Después de haber cerrado los puntos, le coloqué estos flecos en cada esquina de la punta. Y aquí está parte del tejido, la terminación al final de la medida que se necesite tejer. Aquí está el tejido terminado, espero que le haya gustado. Si todavía no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente proyecto. No se le olvide regalarme un like y gracias por todo su apoyo. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.